hepatitis B, espero que nunca. Hepatitis C, menos. Por primero, las secuelas que puedan dejar. Segundo, de que dos de ellas pueden desencadenar a situaciones graves y muchas veces fatales, ¿no? Sabemos ya por la práctica, la primera práctica, cuáles son las formas de contagio. La única diferencia entre estas hepatitis es que la A preponderantemente es alimenticia, pero hay estudios que también indican de que puede ser tal como es la B y como es la C. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver todo con contactos de fluidos corporales. ¿De acuerdo? Mencionarlos ya está de más. A estas alturas sabemos que la vía de contacto tiene que ver con sangre o con una cuestión de cavidades serosas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a determinar hoy día es un poco cómo podemos detectarlas de manera temprana. Hay que entender que hay periodos de incubación. Estas pueden estar por semanas o pueden estar por meses. Hasta que la clínica se manifieste como tal y yo pueda decir, puede ser una hepatitis, y esta la voy a confirmar con las pruebas que la doctora me enseñó, pero eso es un tanto bastante tardío, chicos. Es como que ya pasó muchas semanas, el organismo se ha ido dañando y la idea es que yo tempranamente, antes que llegue a esa fase aguda donde el hígado lastimosamente ya sufre cambios, ya tengo una ictericia marcada, orino totalmente ictérico, la deposición es blanca. Entonces, yo tengo que adelantarme y pensar en que estoy ante una hepatitis, pero de manera temprana. ¿De acuerdo? Y la única forma es midiendo las enzimas hepáticas, en especial las dos transaminasas, la TGO y la TGP. Estos dos marcadores van a cambiar su vida en el diagnóstico temprano de las hepatitis. Muchos dirán, pero doctora, tengo para hacer las evaluaciones inmunológicas. Sí, estoy de acuerdo. Pero estas las van a poder obtener cuando la enfermedad está bien instalada. Para eso tengo toda la clínica. Y qué gracioso, no hay chistes pues. La idea es que yo tenga que tener las herramientas necesarias como para anticiparme hasta que yo las pueda medir inmunológicamente. ¿De acuerdo? Me va a confirmar, sí, más adelante, pero puedo adelantarme con las pruebas tan básicas como son las transaminasas. ¿De acuerdo? Son tres hepatitis que vamos a tocar hoy día, la A, la B, la C. Vamos a tocar cuestiones de generalidades, pero mi propósito hoy día es que ustedes puedan diferenciar a nivel de diagnóstico. ¿En qué momento voy a decir sí, realmente me encuentro ante una hepatitis? Ojo, las transaminasas sabemos que oscilan, la TGO de 0,31, la TGP de 0,42 unidades litros. O sea, son cantidades pequeñas. Pero cuando estemos frente a unidades de cientos y muchas veces de miles, uno puede decir tranquilamente, con una clínica febril, sugerente ictericia, no una ictericia marcada, de que es una hepatitis. ¿De acuerdo? Ahora, por población, cuando hablamos de hepatitis A, ¿para quién está relacionada? Niños. ¿Por qué? Porque se dice que la hepatitis A tiene que ver con alimentos, es decir, las manos sucias, mal lavadas, los alimentos, etc. ¿De acuerdo? Sin embargo, la B y la C guardan mucha relación, valga la redundancia, de contagio. ¿Bien? Perfecto. Hablemos de la hepatitis A. Hablar de generalidades, hablar de epidemiología, fisiopatología, etc. La forma de transmisión en todo caso es la más importante. Nos llega por emergencia niños con fiebre y sugerentemente ictéricos no marcados en la fase de incubación inicial. Entonces, aquí nos toca preguntar, porque viene acompañado por un padre, un adulto, es en qué condiciones
se alimenta. Y hay que ser puntual y decir, ¿se lava la mano antes de comer? ¿Come solamente lo que está en casa? ¿O come en cualquier lugar? Eso es un dato para ustedes sumamente importante. Para esto, la forma de transmisión obviamente marca una diferencia. Miren este periodo de incubación. Sin embargo, el malestar ante la presencia de este virus se da en las primeras semanas. Pero yo tengo una incubación de 15 a 50 días. Las formas clínicas puede ser desde una simple urticaria, puedo tener una criogluminemia, una meningoencefalitis, una Guillain-Barré, fallo renal. Hablamos ya de compromisos hematológicos y cardiovasculares. A medida que esta va avanzando, obviamente se va haciendo más agudo. Tenemos que saber entonces que su virus está compuesto por un RNA tamaño de 27 nanómetros y su forma obviamente es un icosaedro. A nivel de biología molecular, lo que vamos a determinar son estas famosas P. El BP1, el BP0, el BP3, que dentro de estas van a contener en este caso el BP0 el 1AB, el BP3 el 1C, el BPX a su vez el BP1, dentro de ellas el 1D que la comparte, que de alguna forma u otra nos determina la genética de estos componentes. Su longitud, 7.478 nucleótidos. En realidad esto es una banda inmensa que tiene 735 bases de lo largo que codifica una poliproteína, que da lugar a las proteínas estructurales y no estructurales. Tenemos entonces, hablábamos del periodo de incubación, lo tenemos claro, de 15 a 45 días. Tenemos entonces aquí, ¿no?, la forma aguda, donde se van a presentar los síntomas de 0 a 14 días. Pero la fase aguda total de 3 a 6 meses es tan larga, chicos, que para determinar de que estas van a ser una enfermedad por IgM, o luego cuando ya la inmunidad se da, cuando esta pasa, y obviamente vamos a hablar de un IgG de larga data. Si vienen para donante y dicen por ahí, yo he tenido hepatitis A, ¿ustedes consideran de que es un buen donante? ¿Sí o no? Unos dicen sí y otros no. Por eso hay este murmullo. Muchos cuando dicen no, ¿por qué? Porque si se ponen en el zapato del paciente, ¿asumirían y aceptarían la sangre de alguien que tuvo hepatitis así haya sido 20 años? No. ¿De acuerdo? Hay que ponerse en el zapato del paciente. 2. ¿Por qué en todo caso, si es que fuera sí se puede? Mucha literatura dice que después de los 10 años, esta inmunidad o esta IgG como memoria aparentemente ya no es dañina. Nada asegura de que esta se vuelva a reactivar por otras enfermedades. Entonces, cuando uno llena la ficha y van a tener el tema de donación de sangre, ustedes van a preguntar, y entre comillas, como que sí está admitido si fue después de o 10 años antes. Ya pasó 10 años y aparentemente fue. Chicos, yo les digo con sinceridad, no. Yo soy paciente y me dicen, te van a transfundir una unidad de un paciente que hace 10 años tuvo hepatitis A. Yo, paciente, digo no. ¿Por qué? Porque sé lo que puede ocasionar este virus. No solamente a nivel, hablando de hepatitis A, acuérdense que estas a su vez pueden generar autoanticuerpos, es decir, desprender otras enfermedades de fondo que no las tamizamos. Ojo, cuando tamizan una unidad, ¿cuántas pruebas tamizan, chicos? 7. ¿Cuáles son? Una es hepatitis B, dentro de esta, core, antígeno superficie, HIV, HTLV 1 y 2, sífilis, Chagas, y ahí están las 7. ¿Se dosa hepatitis A? No se dosa dentro del protocolo. Por ende, ¿puedo saber a ciencia cierta realmente ese que dice que tuvo hace 10 años ya no lo tenga? No. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el hallazgo en laboratorio, como les dije, tiene que ver
tempranamente con las transaminasas. La A está relacionada de que siempre va a estar por encima de 500. Cuando hemos dicho de que es de 0 a 31, de 0 a 42 unidades litros. Hablar de 500 unidades, chicos, es hablar de 10 veces por encima su valor. Cuando nos llegan estos pacientes, propio de que en la fase inicial consideran que no es nada, es una simple fiebre, un proceso viral. Cuando ven que se empieza a poner amarillo y no cede, porque las hepatitis, obviamente, ¿hay tratamiento? Así como llegó, se tiene que ir. Sin embargo, ¿pero qué sí hay de fondo para las hepatitis? Un sostenimiento sintomático en caso que haya fiebre lo bajo y una dieta para cuidar el hígado, ¿no? O sea, 0 grasas. Muchos erróneamente les dicen, tomen vitamina B12, el famoso heparionta. Ustedes que ya están estudiando la carrera, ¿qué consideran? ¿Es correcto o no? Es un engaño, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? El heparionta no sirve, chicos. Aquí lo que hay que sostener es líquidos, una buena dieta y solamente ir bajando la fiebre. Eso sí hay que tener mucho cuidado y monitorearlo, obviamente. Hablamos que estas enzimas hepáticas se normalizan, imagínense, a los 4 a 6 meses. ¿Cuánta paciencia hay que tener en el tema de la dieta, la hidratación y el cuidado? ¿Estamos de acuerdo? E invariablemente hasta el año. La bilirrubina sérica puede oscilar de 5 a 15 mililitros. ¿Cuánto es la bilirrubina normal? La total hasta 1. Y ahí está fraccionado la indirecta y la directa. ¿Estamos? Pero me dicen que en las hepatitis puede llegar de 5 hasta 15. Estamos hablando de parámetros tempranos, antes de pedir las pruebas inmunológicas. ¿Estamos? Puede encontrarse, obvio, propio de la presencia de todas estas enzimas trombocitopenias del proceso agudo. Puede haber leucopenias, respuesta del proceso agudo. Puede haber una leve anemia, respuesta del proceso agudo. Anemias plásticas ya son más severas, hipolipidemias, incremento de la TTPA. A medida que va pasando los días, las semanas, si es que no hay un cuidado, no hay una determinación temprana, obviamente caen en el exceso de que el niño tiene que entrar a una dieta porque el hígado de por sí ya está sufriendo cambios. Cada hepatocito empieza a sufrir cambios. Y si la dieta no es adecuada y la hidratación obviamente se va agudizando. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que hay que identificar el antígeno. Tenemos todas las metodologías por PCR, microscopía de electrones, etc. No está a nuestro alcance. Sin embargo, tenemos la serología. Lo que sí debemos determinar de cajón es los anticuerpos totales. Tengo que saber, ¿hay o no? Los métodos ya los conocemos, se van a identificar obviamente los anticuerpos de las hepatitis A, pero a nivel de antígeno del IgM, porque estamos hablando de una enfermedad del momento actual. ¿De acuerdo? Entonces, es positivo desde el inicio de los síntomas y se hace negativo hacia los 6 meses y sabíamos que puede ser hasta el año. Vamos a la hepatitis B. ¿Qué rescatamos de la hepatitis A? Para pregunta de examen, combinado. Es la forma de contagio que es combinado, acuérdense, hay literaturas al respecto. Es la cantidad de transaminasas. Está por encima de 500. Chicos, es algo que ustedes deben de saber, deben de tenerlo mimetizado. La población pediátrica y obviamente el incremento de la bilirrubina, de 5 a 15, puntual. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Ok. Hepatitis B. Los casos que hemos tenido en el hospital en relación a la hepatitis B han sido agresivas. ¿Por qué? Porque estas han terminado en cirrosis, han sido fatales porque han fallecido, o simplemente hemos tenido una hepatitis B terminal. Pero y todo ha empezado ¿por qué? Por estos virus. ¿Qué tenemos? El cuadro clínico es muy variable. La enfermedad clásica la desarrolla un 25 35% de los pacientes infectados. El sintomático puede recuperarse plenamente. Hay un grupo que fallece, que es 1.5 de los hospitalizados, o evoluciona a
decir, si viene el donante y me dice que tuvo hepatitis B, vamos a suponer, hace 30 años, ¿candidato para la donación? Rotundamente no, a diferencia de la A, que la A te dice la literatura, que después de los años puede donar. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos entonces, según el cuadro clínico, periodo de incubación, enfermedad ictérica, ictericia propiamente dicha, periodo de los casos agudos fatales, infecciones crónicas, mortalidad prematura por enfermedades hepáticas crónicas. Estos porcentajes están acentuados literalmente. Tenemos un periodo de incubación muy largo, de 60 a 90 días, con un rango de 45 a 180 días. La ictericia en los chicos menores de 5 años se pueden presentar en un 10%, mayores de 5 años en un 30 o un 50%. Bueno, como habíamos dicho, los casos fatales se dan de 0.5 a 1%. Sin embargo, las partes crónicas son las más altas, menores de 5 años de 30 a 90%, mayores de 5 años de 2 a 10%. Las enfermedades hepáticas crónicas de un 15 a un 25%. Son porcentajes bastante especiales y hay que tomarlos en cuenta. Entonces, su periodo de incubación ya es semana, de 6 a 16. Tenemos en todo caso los pródromos, que es la preictericia, y es ahí donde nosotros debemos de detectar la enfermedad. Esta va a durar de 1 a 2 semanas. Cuando ya entra a la fase de ictericia, que dura aproximadamente un mes, que equivale del 10 al 20%, presentan manifestaciones extrahepáticas, muchas mediadas por complejos inmunes, que tienen que ver con la enfermedad del suero, vasculitis necrotizante, glomerulonefritis membranosa. Es decir, te va a dar complicaciones bastante serias. Todo lo que está marcado en rojo es donde vamos a tener la distribución geográfica de las hepatitis B tipo crónico. Perú no está exento, aquí lo tienen en rojo. Somos una población que sí hace hepatitis B y lleva a cronicidad. A nivel de laboratorio, nuevamente chicos, ¿qué es importante? En este caso, a diferencia de la A, que puedo tener la TGO y la TGP, aquí lo que va a calar una gran importancia es la TGP, que se va a encontrar elevada. Y ustedes dirán, ¿en cuánto, doctora? La TGP en la B llega de 300 a 400. Ojo, a diferencia de la hepatitis A, estas me pasan por encima de 500 y me llegan a miles. Me puede ser 1500, 2000, 3000, así se comporta la A, no la B. La B suele llegar hasta 400, de 300 a 400 es su rango máximo. Tenemos también que la bilirrubina total, por lo regular, se encuentra menos de 10. Decíamos que la A de 5 hasta 15, miren la diferencia con la que se da. En la fase temprana, de la enfermedad, se pueden encontrar prolongaciones, en este caso del TP. En la A, la TTPA. ¿Estamos de acuerdo? Diferencias. Tenemos que, lo cual no es un buen pronóstico, obviamente. Muy bien. La descripción del agente tiene que ver con, a diferencia de la A, un RNA, este es un DNA. Su virión va a medir de 42 a 47 nanómetros de tamaño. Acuérdense que esta tiene el antígeno de superficie, tiene el core, tiene la E. El core, 27 nanómetros. Sus alelos, que viene a ser el antígeno de superficie, que van a tener estos componentes, van a tener los subtipos principales en combinación, 8 fenotipos, su vida media de 2 a 3 días, su producción viral de 10 a la 12 viriones por día, es decir, su replicación es totalmente a gran escala. Ahí tenemos el core exide, tenemos su geotride, tenemos aquí sus componentes, el genoma, la polimerasa, el core de la hepatitis B. ¿Cómo se comparte la fisiología y la respuesta inmune? Incluye a las células CD4 y CD8. Sabemos que todo proceso viral a nivel de los linfocitos T van a activar el CD4 y CD8. La respuesta de anticuerpos es policlonal y multiespecífica. En los portadores crónicos, la respuesta de las células T se encuentra atenuada. En ambos casos, la respuesta de anticuerpos es vigorosa. Entonces, pregunta clave. Sabemos
generales que a nivel de los linfocitos T, los dos antígenos principales, los CD4 y los CD8, son de alguna forma mecanismo de defensa ante un virus. Si entendemos que estas se replican una producción viral de 10 a la 10 entre 10 a la 12, debemos entender que estos antígenos del CD4 y CD8, obviamente, si tengo una respuesta no es suficiente, la producción que pueda darse a nivel del timo tiene que también ser paralelo a ello para poder contrarrestar la gran cantidad de producción. Por ello, estas tienen complicaciones que nos llevan a la cronicidad total o a la cirrosis. Tenemos que la medición obviamente va a ser por serología, marcadores de infectividad, potencialmente infectantes y seroconversión. Los marcadores de infectividad tienen que ver con el antígeno de superficie y el antígeno E. El infectante tiene que ver con el core y con la inmunoglobulina M del core IgM. La seroconversión se da por la hepatitis E antígeno o la antígeno de superficie. Entonces, este cuadro nos va a ayudar. De retrocedemos. Tenemos que los resultados de análisis, ¿cómo lo voy a interpretar? Decíamos que tenemos el antígeno de superficie, tenemos el antígeno de superficie y el anticore de la hepatitis B. Si solamente tengo positivo el antígeno de superficie, ¿qué voy a pensar? En una infección aguda temprana. Si tengo positivo el antígeno de superficie más el anticore de la hepatitis B, hablo de una infección aguda o crónica. Esta se debe diferenciar con la inmunoglobulina M del anticore de la hepatitis B. Si tengo hepatitis B, antígeno de superficie y anti-hepatitis B del core, esto me va a indicar una infección previa por la hepatitis B e inmunidad, que se dan con las vacunas. Si solo voy a tener positivo para el anticore de la hepatitis B, hablo de ¿qué? De una infección pasada, de un portador crónico de bajo título, o de un periodo de ventana, o de la desaparición del antígeno de superficie de la hepatitis B. Si todas me salen negativas, obviamente hablamos de otro agente infeccioso. Y si solo me sale positivo para el antígeno de superficie, me hablan de una respuesta tipo vacunación. A ver, todos ustedes obviamente tienen un calendario de hepatitis B, ¿sí o no? ¿Se han aplicado la vacuna de la hepatitis B? ¿Cuántas dosis son? 3. Ok, ¿alguien se ha hecho la medición para el el anti-hepatitis de superficie para la medición de que si realmente están cubiertos o no? ¿Con qué cantidad digo yo estoy cubierto? La inmunidad me está protegiendo. O sea, si me contagio de hepatitis no me va a dar porque estoy protegido. ¿Cuánto es ese valor? Se dice que por encima de 100 ya hay una protección, pero lo ideal es por encima de 1000 unidades internacionales de la vacuna de la hepatitis B. Para eso hacemos la medición del antihepatitis antígeno de superficie. Esta debería dar positiva para indicar de que la respuesta es de protección. ¿De acuerdo? Retrocedemos. Entonces, tenemos que la duración es de 4 a 12 semanas, el periodo de incubación. La infección aguda se va a dar dependiendo para el antígeno de superficie, un poco más tardío que para la hepatitis E. Los síntomas se van a dar entre este espacio y obviamente la recuperación temprana, que está de 3 a 6 semanas. Tenemos aquí el anti-hepatitis B core IgM, que es el azul. Y por ende, para la cronicidad vamos a tener aquí el anticore o anticuerpo para la hepatitis anticore total y el anticore
el anticuerpo, perdón, para la hepatitis de la superficie. Por ende, estas se van a dar por años, el tema de la presencia como una cronicidad. A diferencia de la A, que no hay cronicidad, la hepatitis B tiene en sus formas de core, en sus formas de superficie y en sus formas de E para cronicidad. Una vez más, ¿alguien que les dice que ha tenido hepatitis B puede donar? No. No. Y se entiende por esta gráfica de que ellos hacen cronicidad y van a tener estos anticuerpos de por vida. Hepatitis C. La hepatitis C tiene una prevalencia baja de 0 a 2% en donantes de sangre, un 80% en drogadictos endovenoso. Su forma de transmisión, obviamente, pues no, parenteral, hemodiálisis, exposición ocupacional. Un 50-80% de los casos evolucionan a la forma crónica, que es un gran porcentaje. Tenemos entonces, en Estados Unidos, ¿quiénes alcanzan la mayor tasa de hepatitis C? Los pacientes hemofílicos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de tratamiento reciben ellos? Hierro. Plasma fresco congelado. Dependiendo la gravedad, ¿saben cómo cursan los hemofílicos? Se forman hematomas inmensos y sangran. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se acuerdan? ¿Han tocado temas de hemofilia A, hemofilia B? Pacientes que solamente, mucho depende de la integridad de su organismo para que puedan prescindir del plasma fresco congelado. Hay muchos que tienen que aplicarle diariamente, otros interdiario, otros 2 veces por semana, otros semanal. Es independientemente del organismo, pero por ello alcanzan la tasa máxima de contagio de hepatitis C. ¿Por qué? Por la gran exposición. ¿Cómo se llaman a estos? Multitransfundidos. ¿Y qué es lo que hay en el plasma fresco congelado? Gran cantidad de ¿qué? Anticuerpos. El segundo grupo son los adictos endovenosos. El tercero, los que se les practica hemodiálisis, en algún momento lo hemos mencionado. Y obviamente mucho menos todos los otros grupos. También tenemos un RNA, una sola cadena, su medición de 50 nanómetros, pertenece a la Flaviviridae, género Hepaxvirus. Su receptor es conocido posiblemente a la tetrapamina de CD81, genoma de 9.400 nucleótidos, contiene una poliproteína de 1.011 aminoácidos, 6 genotipos, más de 50 subtipos, vida media 3 horas, su producción de 10 a la 12 millones por día. ¿Complejos estos virus? Totalmente, chicos. Vemos su cadena, en este caso se van a caracterizar por la presencia del E1, E2, NS2, NS3, NS4, NS4B, NS5A, NS6B. Entonces, para la determinación de estas, que tiene un terminal 5 a 3, hablando del genoma, lo hace tan complejo que nos van a ayudar. Voy a hacer una más un ratito para retroceder. Nos ayuda que al momento de hacer la determinación de las ELISAs, acuérdense que hablábamos de determinaciones de primera, segunda, tercera, ya estamos en la 4ª generación, nos permiten determinar a qué nivel de su cadena, obviamente a mayor determinación de campo, determinamos menor periodo de ventana. Retrocedo. Aquí, para eso explica la presencia de estos componentes del genoma. Obviamente, lo ideal sería determinar todos estos componentes. Para ello llegaremos supuestamente pues, a una generación 5 o 6 más adelante, donde los periodos de ventana sean en su totalidad 0 en algún momento. Por ahora no hay ningún componente al 100% que nos diga de que es totalmente negativo. Eso en la actualidad no existe. Entonces, el E1 y el D2 codifican que las proteínas de la envoltura y el core que son catalizadas por una proteinasa. El NS2, su actividad metaloproteinasa, rompe la unión del NS2 y el NS3.
El NS3 tiene función proteasa, helicasa, y el extremo amino terminal cataliza las uniones NS3, NS4A. NS4A, 4B, 4B, 4,5A, 5A y 5B. El extremo del carboxo terminal tiene función del ATPasa y el RNA licasa. El NS5B, la proteína es una polimerasa RNA dependiente. Entonces, en la actualidad, sí, se siguen habiendo estudios al respecto, pero a lo mucho que se ha llegado es tener hasta la generación 4. Para la hepatitis C, lo mucho que se ha cortado en lo que es periodo de ventana es hasta 15 días. O sea, hay 15 días que no la determinamos, chicos. ¿Seguimos? Entonces, hablamos sobre las interacciones. Nunca hay que olvidar sobre la respuesta innata, no hay que olvidar de la respuesta adaptativa, no hay que olvidar de la inhibición de la respuesta de macrófagos y CD. Y no hay que olvidar que en estas hepatitis crónicas se ha identificado la presencia de los linfocitos T reguladores y los linfocitos T CD8 productores de las interleuquinas 10. Dentro de la respuesta innata hay que entender que hay una baja sensibilidad para los interferones 1, para los natural killer in vitro, que son inhibidas ante altas concentraciones de la proteína de la envoltura E2, pobre activación de las células dendríticas. Y en las respuestas adaptativas, el escape viral de anticuerpos y los linfocitos T por mutaciones, aparición tardía de los anticuerpos que no son protectores, y tenemos finalmente a los linfocitos T CD8 ineficaces. Es decir, no solamente es mencionar a los linfocitos T con sus antígenos CD4, CD8. Entendamos que las funciones de ellos tiene que estar relacionada a la presencia del componente genómico de la hepatitis C. Entonces, finalmente, el curso clínico se da la infección si ésta se recupera, que es un solo 15%, sin embargo se va a la fase aguda en un 85%, de los cuales me van a hacer una infección crónica. Esta puede ser leve, esta puede ser moderada o puede ser severa. Si es que es leve moderada, lo que vamos a tener de por vida es una hepatitis crónica, pero si es severa, esta me va a desprender en una cirrosis y esta a su vez se puede desprender en un proceso estado terminal o simplemente en un hepatocarcinoma. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el 85% infectado hacen obviamente cuestiones de pronóstico muy delicado. Solamente un 15, según literatura, se puede recuperar. Pero hablar de estos 15, chicos, es hablar de quién. Alguien que nunca se ha enfermado, alguien que tiene toda la fortaleza, esqueleto muscular y psicológico, porque influye mucho en la recuperación, alguien que puede cumplir una dieta adecuada, alguien que tiene quien de alguna manera lo pueda cuidar hasta que pase toda la fase sintomática. Este 85% comprende que estas personas relacionadas y aún otras segundas enfermedades, pues podemos hablar de un diabético, de un hipertenso, de uno que sufre con problemas renales, etc. Es una gran población, ¿de acuerdo? Relacionada siempre a la autoinmunidad, tiene que ver con la crioglobulinemia, si es que hay una glomerulonefritis membranosa proliferativa, una poliartritis, una porfiria cutánea tardía, un síndrome de Sjögren, enfermedad tiroidea autoinmune, es decir, relacionada y además. Las pruebas, bueno, si es que hago un IE o un RIVA, van a indicar la infección pasada o presente, pero no diferencia la infección aguda o crónica o la resolución. En ella tengo un reactivo que pueden confirmar por el RIVA y la sensibilidad es igual o superior al 97%. Entonces, ya habíamos tocado esto, va a depender si es de primera, de segunda o tercera, ya estamos en la cuarta generación que ha aportado el periodo de ventana. Y obviamente no hay nada como la PCR, que no está a nuestro alcance, pero nos ayudaría a determinar RNA circulante y obviamente un monitoreo de terapia antiviral.
Tenemos el cuantitativo que determina la concentración de este RNA, evalúa la respuesta terapéutica a nivel de la PCR, que me determina el genotipo y obviamente el serotipo. Tenemos las pruebas a nivel de ELIA o el RIVA, que son las más comunes. Si empezamos de aquí, si es negativo, adiós, chao, no hay hepatitis supuestamente, pero si me sale positivo, tengo dos alternativas, ¿no? Si puedo determinar el anticuerpo de hepatitis B o puedo determinar a nivel de PCR. Esta de aquí supuestamente sigue siendo positiva, aquí negativa. Si esta es positiva, tengo para determinar positivo, indeterminado o negativo. Si es negativo, ahí se termina. Pero si es indeterminado, tengo que acudir a la PCR. Y si es positivo, ahí empieza la evaluación médica. ¿De acuerdo? Y ahí creo que terminamos. Muy bien.